Buenos días, hoy vamos a trabajar con croquis. El trabajo anterior estaba destinado a que ustedes pudieran, a través de la lectura, entender cuáles son los fundamentos básicos del croquisado. Croquisado es un dibujo a mano alzada. Eso significa que no tengo que utilizar la regla para trazar. La regla no se usa para nada en este caso. Es todo a pulso, porque es una idea la que se intenta dar de la forma de la pieza, como en este caso, por ejemplo, y luego colocar las acotaciones para que podamos entender y poder imitar la figura. Esta figura sería la figura número 1 propuesta para trabajar. En el taller les pude construir la figura ampliada al doble para que la puedan ver y para que puedan tal vez entender mejor cómo es la forma de la pieza. Y el trabajo de ustedes sería construir las 3 vistas de la pieza. Entonces eso significa que vamos a hacer una vista en un extremo, vamos a hacer otra vista en la parte inferior, que es la que se ve de arriba, y una vista en el lateral, que es la que se mira desde el lateral izquierdo. Entonces tendríamos la vista principal, la vista superior y la vista lateral izquierda. Esto se llama triedro. Por consiguiente, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es interpretar que esto es la vista principal, que esta es la vista superior y que esta es la vista lateral izquierda. Tenemos que entender por reglas generales que una pieza que está dibujada en perspectiva o que está en perspectiva, cuando nosotros la llevamos a las vistas, estamos haciendo de que las inclinaciones de las piezas se conviertan en horizontales. La parte principal de un croquisado y de un croquisado bien hecho es entender lo que significa proporción. ¿Qué es proporción? No es medir, es entender de que esto es más grande que esto. Y que, por ejemplo, esto es más que una parte de la pieza. También es entender que esta distancia es mayor que la distancia del lateral. Entonces eso significa que cuando yo vaya a dibujar, tengo que trazar una línea, luego trazaría la otra vertical, y tengo que garantizarme de que esta distancia sea menor que esta, generar un rectángulo. Luego, si veo en las acotaciones, estoy observando que si esto mide 40, que no mide 40 porque yo puse una medida cualquiera, la figura esta, o la caladura de la figura, es la mitad. Entonces, de la mitad yo tengo que trazar una línea hacia abajo. Si esto es 30 y esto es 40, quiere decir que la caladura es menor que la mitad de la distancia de la altura. ¿Se nota que esto es menor que esto? De esta manera yo tendría la primera vista, que sería la vista principal. Para la vista superior yo tendría que dar vuelta a la pieza de esta forma. Entonces, recordemos que si tenemos la pieza en esta posición, esta medida, cuando yo la rebato hacia abajo, no cambia y sigue siendo la misma. Por consiguiente, esta distancia sigue siendo igual. Y habíamos dicho que en el lateral de la figura nosotros teníamos este espesor y este espesor es más chico que este. Entonces, en este lugar nosotros hacemos un espesor menor. Espero que se vea. Sí. Una vez que tenemos esto, entendemos que esta parte viene hacia acá. Y si observamos la acotación, tenemos 10 en este lugar y 30 en este sector. Entonces, esto deberíamos repartirlo en 3 partes iguales. Eso sería
el lateral de la figura. Y por último, tener la pieza nuevamente en el original, ver desde el lateral izquierdo y dibujarlo en este lugar. Entonces la altura de la pieza no variaría, el ancho de la pieza tampoco variaría, esta distancia me permite marcar el tercio que teníamos en el lateral y esta distancia me permite marcar la otra parte que tenemos en la figura. Entonces, de esta forma nosotros tendríamos el triedro que correspondería a esta perspectiva. Luego, las acotaciones que tienen colocadas en la figura deben colocarse en este extremo, teniendo en cuenta siempre que las líneas auxiliares de cota son perpendiculares a la línea que se mide, la línea de cota es la que continúa, luego irían las flechas, que por favor tengan cuidado cuando las hacen, y por último la medición, que debería ser la medición total y sin ningún tipo de modificaciones. Hay otro trabajo práctico más que ustedes tienen que trabajar, que va a ser este, donde ustedes ya tienen esta pieza para poder hacer en las tres vistas como en la figura anterior, y por último esta figura que es del sistema cilíndrico. En este caso en particular, solamente con dos vistas de esta figura es la misma, es suficiente, porque esta pieza, si yo la rebato hacia acá abajo, es exactamente igual. Entonces, en esta figura, ustedes solamente tienen que hacer la lateral y la que ven en el otro extremo. Espero que tengan mucha suerte, tengan mucho cuidado para trabajar, tómense el tiempo necesario y suficiente para poder hacerlo. Dibujar bien es algo muy importante.